sinergia y nosotros como entrevistadores y ustedes como candidatos tenemos que llegar a un acuerdo de un momento de entrevista, porque yo estoy interesada en ti y tú estás interesada en la empresa. Entonces, si no vas a tener tiempo, si sabes que vas a estar en algún otro lugar fuera, es mejor que tú lo digas para que tú realmente tengas un buen espacio iluminado, adecuado, en donde no hayan ruidos externos. Finalmente tenemos estos fondos de Zoom o de Teams para que ustedes también lo puedan colocar, pero también donde no hayan ruidos externos que por ahí puedan incomodar la entrevista. Y finalmente, revisar las funciones del puesto, que fue algo que también se repitió bastante en el Padlet. Es importante que yo sepa qué funciones voy a realizar. ¿Por qué? Porque esto va a conllevar a que yo sepa qué es lo que yo voy a realizar dentro de la posición a la cual yo estoy postulando y que por eso mismo me motive, ¿no? O sea, por las funciones que yo voy a realizar en esta nueva empresa. Entonces son importantes todas estas cositas que ustedes en el Padlet. Gracias. Siguiente. Ahora, una entrevista por competencias. Ahí dice Ron con los micrófonos. Entonces, para empezar, una entrevista por competencias, ¿qué es lo que nosotros buscamos acá? Es evaluar la conducta que tú tienes. Siempre pongo el mismo ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Una entrevista por competencias no es lo mismo que una entrevista regular, porque nosotros aquí vamos a validar cómo ustedes tienden a comportarse ante ciertas situaciones que ya han pasado antes. Entonces, no es lo mismo preguntarle, por ejemplo, a Clara, Clara, ¿qué hiciste en el terremoto del 2007? Y Clara, o le digo, Clara, ¿qué hiciste si es que pasa algún temblor ahorita? Y Clara, no, yo soy súper tranquila, yo me paro con las manitas encima de mi cabeza, agarro mi mochila de emergencia, no bajo las escaleras, camino tranquila, etcétera. Pero le digo, Clara, ¿y qué hiciste en el temblor o terremoto que pasó? Como Laura, ¿no? Laura nos dice de temblar. ¿Qué hicieron en el terremoto que pasó en el 2007? Ese que fue el epicentro en Pisco, Ica. Y Clara me dice, uy, no, yo salí corriendo, no tenía maleta, no tenía mochila de emergencia, comencé a bajar y subir las escaleras, comencé a gritar, no tenía las llaves, me puse súper nerviosa, no sabía qué hacer. Entonces es totalmente distinto que tú me digas algo que tú consideres que podrías hacer, porque es algo deseable, es algo ideal, a algo que tú ya has realizado, o algún comportamiento que ir con las manos extendidas a la par que voy caminando tranquila. Perfecto, Sebastián. Yo en verdad soy bastante nerviosa para los temblores, así que yo en ese ejemplo sí sería la segunda opción. Entonces, es importante que ustedes sepan esto, que para eso nosotros nos enfocamos en una entrevista de competencias. Y siempre es importante que ustedes den un poquito más, un extra de lo que ustedes vayan a dar como respuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una metodología que se llama metodología STAR, que es situación, tarea, acción y resultados. Entonces, ¿a qué nos enfocamos en esto? A que, por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro? Entonces, a ver si es que por ahí alguien me puede ayudar. ¿Tengo algún voluntario para hacer alguna preguntita chiquitita? ¿Algún voluntario? Sebastián Cotera. Sebas, puedes abrir tu micrófono. Listo, le escucho. Sebastián, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro durante toda esta etapa universitaria? A terminar con éxito un proyecto universitario. Ya, ok. ¿Qué proyecto fue? Una estrategia de redes sociales para una marca. Uh-huh. Y cuéntame, ¿cómo lograste terminar con éxito este proyecto? ¿Qué hiciste de diferente? A fijarme en la competencia de la marca, definir siempre las mejores acciones para que la marca pueda trascender, no tanto por redes sociales como por SEM, ¿no? Por el ecosistema digital.
Ok, perfecto, genial. Muchas gracias, Sebastián, por participar con nosotros. Ese es un ejemplo pequeñito, chicos, de lo que ustedes les van a preguntar en su día a día si es que ustedes comienzan a tener este tipo de entrevistas. Y es importante que ustedes vayan practicando. Por eso les comentaba que es importante que yo dé más de lo que me están preguntando. Por ejemplo, aquí Sebastián nos dice, yo le digo, no, Sebastián, ¿cuál fue tu mayor logro? Y me dice, bueno, terminar un proyecto con éxito. Ok, entonces si yo me quedo ahí, el entrevistador se va a quedar, ya, pero ¿cuál fue el proyecto? Entonces Sebastián, ya fue a hacer un estudio para una marca. Si yo me quedo ahí, el entrevistador también se va a quedar, ok, ¿qué fue lo que hiciste? Cuéntame. Entonces ahí Sebastián comienza a contarnos si es un estudio de mercado, vio la competencia, etcétera, ¿no? Entonces es totalmente distinto si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿cuál fue tu mayor logro? ¿Cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro? Entonces tú me respondes con esta metodología STAR. ¿Cuál fue la situación? Mira, Samantha, tenía un proyecto que era súper complicado, lo llevé entre 3 personas, era un proyecto para verla, cuál fue la tarea, para ver la marca de esta empresa, etcétera, para potenciarla, cuál fue la acción que yo hice. Nosotros nos juntamos y comenzamos a hacer estudios de mercado, vimos la competencia, vimos por ahí algunos estudios, algunos análisis y finalmente cuál fue el resultado. Entre mi grupo llegamos al éxito porque nos sacamos 20. Entonces tú englobaste toda una idea y lo hiciste una conversación. A eso nos referimos con una metodología STAR. No que nos respondan simplemente lo que nosotros les estamos preguntando, sino que nos den un poquito más allá de. ¿Sí, chicos? Siguiente. ¿Qué hacer y qué no hacer durante una entrevista? Y justo eso también tiene bastante relación con lo que ustedes nos han colocado en el Padlet. Saludar al entrevistador es súper importante. Una vez que yo inicie en la entrevista es bastante importante que yo pueda mantener el respeto, ser carismático, sonriente, mantener el contacto visual, que es algo que también ustedes mismos los han colocado, porque también nos han tocado personas que, por ejemplo, estamos en una entrevista virtual y nosotros preguntamos, y cuéntame, ¿qué te motiva en postular para postular a una, no? Y están, sí, lo que pasa es que yo he visto que AUNA es una red de clínicas bastante grande, que tienen presencias en Colombia, en Perú y tal. Entonces, nosotros no tenemos ese contacto. Es importante que ustedes manejen el contacto visual con, no, tampoco te pedimos que estés todo el día mirando ahí, ¿no? La cámara, pero sí que ustedes puedan tener estos movimientos, ser carismáticos. Es distinto que ustedes me digan, Samantha, yo soy una persona súper dinámica, me considero bastante organizada, bastante carismática. Acá me digan, Samantha, yo soy bastante dinámico, bueno, me gusta trabajar en equipo, soy bastante carismático, porque tu lenguaje corporal y tu lenguaje gestual tiene que ir de la mano con lo que tú estás diciendo. No me puedes decir que tú eres una persona dinámica cuando no estás sonriendo un poquito, aunque sea, ¿no? El hecho de que tú sonrías, que seas carismático con tu entrevistador, no quiere decir que tú te estás pasando de la raya. Quiere decir que tú también lo estás tomando como una reunión, como una conversación, en donde tú vas a dar tus puntos fuertes y todo lo que tú consideras que tienes como fortalezas para poder enfrentar esta entrevista. Escuchar atentamente, que fue algo que también leí, que colocaron, me parece que Mario lo puso, escuchar atentamente al entrevistador antes de realizar la respuesta, pues no cuando está realizando la pregunta, porque hay muchos chicos que a veces se adelantan. Entonces tú estás haciendo la pregunta y plan, ya te respondieron. Cuéntame 3 fortalezas, ya, y ya te respondieron. Entonces es importante que ustedes terminen de escuchar la pregunta, analicen y luego respondan. Enfaticen logros y fortalezas. Así como lo comentaba, es bastante importante que ustedes nos den un extra, ¿no? Si yo te pregunto, por ejemplo, Martín, ¿cuál consideras tú que son tus 3 fortalezas? O 2 fortalezas. Martín Jesús Quispe, si me ayudas, Martín. ¿A quién me quiere ayudar, chicos? Díganme 2 fortalezas. Por ahí me parecía que había una persona que quería participar anteriormente que se llama Verónica. Sebastián. Bueno, Sebastián es el elegido, entonces de nuevo. Sebastián, dime por favor 2 fortalezas que tú consideres que, que resuenan en ti. Sebastián, ¿tienes el micrófono apagado? Sí.
Perdón, no me dejaban reactivar mi audio, por eso es que no podía hablar. No te preocupes. Dime 2 fortalezas, por favor. Yo me considero una persona súper puntual. O sea, siempre me molesta, me incomoda llegar tarde a todo evento, sea social, laboral, etcétera. Y otra de mis fortalezas sería que cuando me confían una tarea en específico, ¿no? Que aportará a la empresa, yo siempre me tomo muy en serio mi tarea, muestro un compromiso latente con lo que tengo que hacer y lo hago, ¿no? Esas serían 2 de mis fortalezas, puntualidad y compromiso, seriedad. Ok, perfecto. Sí son fortalezas. Charlie nos dice que esas no son fortalezas, pero sí, en realidad sí lo son. A lo que nosotros nos enfocábamos más que todo aquí es que nos puedan dar una respuesta más abierta, como justamente lo acaba de hacer Sebastián, ¿no? Sebastián nos dice, soy puntual porque me gusta llegar siempre a alguna reunión, me anticipo a los eventos, etcétera, etcétera. Me considero comprometido. ¿Por qué me considero comprometido? Por ahí me contestaron organizada, planificada. ¿Por qué me considero organizada? ¿Qué cosa es lo que yo he organizado? Si yo considero que que me gusta trabajar en equipo, ¿por qué me considero así? ¿No? Entonces, dar una respuesta adicional a lo que ya están diciendo. Si algo no quedó claro sobre las funciones, entonces es importante que ustedes levanten la mano y que pregunten. No hay ningún problema con que ustedes pregunten, en verdad. Nosotros súper contentos de poder ayudarlas con las preguntas que ustedes tengan en una entrevista. ¿Y qué no hacer? Responder con sí o no o responder cortante. Mentir, que es bastante serio, en verdad, porque nosotros siempre realizamos referencias laborales. Entonces, si ustedes nos mienten en su currículum o nos mienten en la entrevista, nosotros finalmente nos vamos a dar cuenta y eso no va a dar una buena impresión. Y finalmente, no hacer comentarios negativos de nuestros jefes anteriores o de las empresas anteriores en donde hemos estado. Tenemos que siempre tratar de mantener una actitud carismática, dinámica, etc. Entonces, para terminar con esta parte, chicos, les agradezco mucho este tiempo. La persona que va a continuar de aquí en adelante, ahora no se preocupen, que toda esta parte de currículum y demás le va a explicar Ana Claudia Camacho. Ani. Perfecto, chicos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días y bienvenidos también a esta charla. Por ahí Sam ya nos ha comentado un poquito acerca de cómo es que uno debe ser parte de un proceso de selección, cómo debe presentarse una entrevista que hoy en día es bastante, va a ser de aquí en unos meses, de aquí a un año, probablemente ustedes ya van a estar pasando estas etapas. Si es que por ahí no le están pasando, entonces siempre es bueno poder conocer un poquito desde el frente de nosotras, desde reclutadoras, que nos toca hacer esto en el día a día y cuáles son esos modelos que también hemos observado y por ahí estos tips que les van a ser de gran ayuda para cada uno de ustedes. Entonces, conmigo vamos a hablar un poquito de manera breve la parte de autoconocimiento, la parte de marca personal para definir finalmente la parte de estrategia. Cuando hablamos de autoconocimiento, y ustedes posiblemente ya eso lo tienen al revés y al derecho, es el tema del FODA, ¿no? Es la parte donde ustedes deben de identificar la parte de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que eso lo saben desde el colegio. Entonces, para nosotros hablar de este autoconocimiento, siempre es bueno poder definir cuáles son estos puntos fuertes que uno tiene de manera interna, cuáles son estas oportunidades de mejora o estas debilidades también llamadas, que todavía están en un proceso de poder reforzar, que nos falta todavía aprender, y por ahí luego vamos a compartir estos ejemplos. Y de manera externa está en la parte de oportunidades y amenazas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fortaleza, ¿qué es lo que por ahí Samantha tiene como fortaleza y lo hemos identificado? Habilidad para poder liderar en equipos, una capacidad para poder trabajar en equipo también, el dominio en inglés, que hoy es bastante importante también tenerlo dentro de nuestro currículum y también dominarlo en un nivel intermedio y avanzado porque el mercado lo requiere. Estudios de posgrado, que eso más adelante ustedes lo van a tener. Entonces, fortalezas son todas aquellas herramientas que nosotros hemos adquirido a lo largo del tiempo y que desde ya lo tenemos desarrollados entre un 80 o un 100%. Las debilidades, como por ejemplo, ¿qué es lo que he identificado en mí que todavía estoy en un proceso de aprendizaje?
Por ejemplo, por ahí me di cuenta que tengo poca confianza en el desempeño propio, rezago tecnológico, por ahí me falta más conocer un poco más de las nuevas tecnologías, falta de certificaciones requeridas en el mercado. Si sabemos que por ahí dentro del mercado nos piden tener el Microsoft, el Excel, por ejemplo, en un nivel avanzado, pero yo lo tengo en un nivel básico, entonces digamos que esa es una oportunidad que es solamente mía y que todavía me falta poder mejorarlo, ¿no? Cuando hablamos de estas oportunidades, por ejemplo, tenemos el crear una marca personal, porque esto ya es de manera externa, que es lo que me pide el mercado sí o sí, poder crear una marca personal. Participar en eventos de empleabilidad, que es lo que justo ustedes están realizando hoy día, y también van a estar realizando seguro en estos próximos, en el Talent Week. Así que es sumamente importante que ustedes se puedan sumar de estos eventos para poder conocer un poquito los enfoques de las otras empresas y también puedan aprender muchísimo más. La red de contactos, que también les vamos a mencionar la parte de LinkedIn, que eso también es de manera ya externa. Y por ahí las amenazas se refieren también a todos aquellos acontecimientos que puedan afectar digamos, nuestro avance profesional, personal, entre otras áreas, ¿no? Por ejemplo, la coyuntura política que atraviesa el país, esta inestabilidad pueda generar que de pronto no encuentre un buen trabajo o de pronto que nadie me quiera contratar porque de pronto ya no quieren abrir más posiciones dentro de su mercado, ¿no? La incertidumbre laboral, las escasas ofertas laborales, cambios en la tecnología y en el saber técnico. Todo esto es más de manera externa. Entonces, cuando ya tenemos identificado esto a un 100%, a todo esto lo vamos a denominar autoconocimiento. Cuando ya tenemos esta parte bien desarrollada, vamos a trabajar lo que es nuestra marca personal. Y dentro de esta estrategia está el cómo desarrollamos un currículum vitae, que eso es muy importante y está bastante relacionado por ahí con lo que Samantha nos ha comentado a ustedes para que puedan ser parte de una entrevista. Primero el reclutador o las personas que los van a evaluar siempre van a revisar su hoja de vida, es la presentación que ustedes van a tener con las empresas. Esta hoja de vida es la cara con la que ustedes se van a presentar ante las diversas organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer durante una presentación de hoja de vida con las empresas? Primero debemos hacer un resumen profesional que tiene que ser bastante corto y conciso. Van a utilizar palabras claves de impacto que te definan como profesional. Ese resumen solamente debe consistir entre 3 a 4 líneas como máximo. No es necesario colocar soy proactivo, soy dinámico, soy alegre, no todas las características personales, porque eso ya se va a ir identificando a lo largo de tu entrevista, ¿no? Entonces no es necesario puntualizar en ello, pero de pronto puedes colocar soy estudiante de tal ciclo, de tal carrera, en tal universidad, con conocimientos en inglés a nivel intermedio y con conocimientos en Excel también a nivel intermedio. Entonces, como que ya ese es un resumen súper corto de tu grado académico, en dónde te encuentras estudiando, qué otros conocimientos técnicos también posees. Entonces, eso va a ser una introducción bastante potente al momento de poder visualizar tu currículum. Tienes que elegir una fotografía apropiada. Por ahí, como Samantha también nos comentó, muchas veces nos ha tocado tener entrevistas con candidatos que están en un carro o que están caminando, o hasta incluso a mí me ha tocado en un parque, ¿no? Entonces, eso no es que esté mal, pero digamos que te pueda bajar puntos siempre y cuando no lo hayas avisado previamente con tu evaluador, ¿no? Porque también es válido que pronto te encuentres trabajando en otra empresa, pero ya de pronto quieras identificar otras posibilidades de trabajo. Entonces, por ahí te va a tocar tener una entrevista en un espacio laboral, pero siempre es bueno ser transparente con la persona que te va a entrevistar y decirle, ¿no? Samantha, en estos momentos, ahorita, bueno, para ese horario de trabajo me voy a encontrar en la oficina, te voy a pedir disculpas si es que por ahí me vas a ver con mascarilla o me vas a ver como un poco inquieta. Entonces, ya al menos la evaluadora ya sabe a lo que se va a enfrentar y ya no le va a tomar por sorpresa. Entonces, también va a ser válido que se pueda encontrar en los escenarios que se encuentren, pero siempre es bueno poder comentar para no poder generar como el primer impacto de, uy, está en un parque, entonces ya le pueda bajar algunos puntos, ¿no? En tu currículum siempre es bueno, y dentro de esta fotografía siempre es bueno, chicos, que dentro de su currículum ustedes lo puedan colocar en alguna esquina, pero sí que pueda ser de fondo blanco, que ustedes se encuentren bien vestidos, digamos, puede ser una camisita en el caso de los hombres, una blusita que tape el cuello en el caso de las chicas, con fondo blanco, sí es importante, porque por ahí también nos ha tocado revisar currículums con selfie, o cualquier otro escenario que también les puede bajar puntos. Entonces,
Si desean pueden colocar la fotografía, si no, hoy en día ya no es necesario colocarla al 100%, si por ahí desean colocarla también sería bueno, pero si no, también lo pueden tomar en cuenta. Dentro de su CV, para poder generar un poco de impacto, también podrían colocar la parte de colocar voluntariado si es que no tuviesen esta experiencia laboral o preprofesional, no tuvieran prácticas, pero han realizado voluntariados por allí dentro de la universidad que a veces lo solicitan. Sería bueno que lo puedan colocar como parte de otros conocimientos, otros puntos, colocar el voluntariado, dónde fue, en cuánto tiempo fue más o menos, cuáles son estos rangos de fechas, ¿no? Lo llevé desde febrero hasta junio del 2021, por ejemplo. Entonces, ya si no tienes esta experiencia preprofesional, el evaluador se va a agarrar de este voluntariado y te va a preguntar, y cuéntame un poco más de este voluntariado, en qué consistió, cuál fue tu rol, cómo te desempeñaste, en qué ayudaste. Entonces, eso ya puede generar un valor agregado a nivel curricular. Si por ahí ustedes están postulando a una plaza de practicante preprofesional, no sé, imaginemos, de comunicaciones, pero ustedes no han tenido esa experiencia previa y de pronto han tenido otra experiencia en la parte de atención al cliente, en la parte de ser tutoras en espacios pequeños, así de manera informal, algo así, también sería bueno que lo puedan colocar dentro de su currículum, porque eso les va a ayudar a desarrollar otras competencias que de pronto la posición lo requiere. No necesariamente la experiencia, pero sí las competencias. Y eso también es un valor agregado para ustedes. Pero cuando ya van sumando experiencias profesionales, ya no es necesario que ustedes lo puedan puntualizar dentro de su currículum y se puedan ya más tomar forma desde las prácticas preprofesionales. Conforme avanzando los años, ustedes van a ir desarrollando mayores cursos, diplomados, por ahí van a tomar el tema de las MBAs o maestrías ya con los años de experiencia, y eso sí o sí lo van a tener que colocar dentro de su currículum. Y si por ahí en la pandemia también han desarrollado algunos cursos, aparte de los cursos ya de la universidad, por ahí han llevado otro curso en otra universidad, o han tenido lecturas de artículos muy importantes, también sería bueno que lo puedan colocar dentro de su CV para poder jalar más el ojo con el reclutador. Siempre tienen que realizar su CV en Word o en cualquier otra plataforma que ustedes consideran, pero siempre, chicos, deben de guardarlo en PDF. Cuando ustedes lo envían el CV en Word, a veces por ahí, no sé, por ejemplo, se me ocurre, yo voy a hacer mi CV, pero Samantha por ahí ya tiene un modelo súper bueno y me gusta su modelo porque es mi amiga y me lo ha pasado. Entonces, cuando yo empiezo a chancar como la información de Samantha sobre la que yo estoy trabajando, puede ser, y nos ha pasado, que el momento de guardar, y cuando uno lo abre, me sale más la información del amigo que lo que uno ha desarrollado. Entonces, eso ya te juega en contra y también te resta puntos. Y lo que deben de hacer es, si por ahí desean copiar un modelo, pueden chancar la información, sí, pero luego lo van a guardar en PDF y, si es posible, se lo pueden enviar a algún familiar, a algún amigo, para abrirlo desde el otro frente y ver cómo es que se visualiza el 100%. Cuando lo guarden en PDF, cuando lo guarden en PDF, es importante que puedan colocar su nombre completo o puedan colocar de pronto CV-Ana Claudia Camacho. Entonces, como que ya es su nombre completo y no me guarden la información por ahí como WJHC, solamente así como cualquier documento, porque al momento de descargarlo, nosotros, como evaluadores, puede que se pierda este documento y es información personal, y por ahí sí nos pareció un CV muy potente, pero como no lo guardó bien y al momento de descargarlo se perdió, entonces ya se están perdiendo también de la oportunidad de ser parte de un proceso de entrevista, ¿no? Como les comentaba, es muy importante revisar el CV antes de poder enviarlo a las organizaciones que ustedes desean postular. ¿Qué es lo que no debemos de tener en cuenta al momento de hacer un currículum? Datos demasiado personales. No es necesario que ustedes coloquen de pronto su Facebook o su Instagram. Entonces, no es necesario que ustedes deban de colocar esto como link dentro de su hoja de vida. No exceder de las 2 hojas máximo. Yo les recomiendo que puedan hacer 2 hojas de vida, ¿no? Una en la que ustedes puedan colocar todo eso que hemos mencionado, y otra parte donde ustedes puedan adjuntar sus certificaciones. Hay organizaciones que te van a pedir, envíame tu currículum certificado, en donde, por ejemplo, el Office que tú estás colocando a nivel intermedio esté avalado por una organización que efectivamente lo ha culminado. Entonces, hay organizaciones
que te puedan pedir así, hay otras que no, que simplemente te van a decir envíame tu CV, entonces sí sería bueno tener estas dos listas por si es que en algún momento te las puedan solicitar. Pero no es bueno poder exceder de las 2 hojas, no es necesario colocar tanta información en un CV ni detallar al 100% todas las funciones, porque eso ya lo vamos a identificar más en una entrevista a profundidad. Revisar los errores ortográficos, esto sí resta muchísimos puntos, si por ahí le colocan una H a una palabra que de pronto no requiere o una tilde también en otra palabra que tampoco lo necesita, entonces eso ya puede generar de que la persona no tiene una atención al detalle de la información que va a enviar. Entonces siempre es bueno poder leerlo en voz alta, revisarlo y eso les va a ayudar un montón. Exagerar en las funciones desarrolladas. Como bien les comentaba, no es necesario puntualizar en todas porque sabemos que en el día a día, cuando uno va logrando, inicialmente te van a decir Juan, tú vas a realizar esto, A, B, C y D en tu día a día. Sin embargo, ya conforme va avanzando ya en tu experiencia, te vas dando cuenta que ese A, B, C, D se va convirtiendo en un E, F, G y J. Entonces van a aumentar estas funciones y no es necesario que las puedas puntualizar dentro de tu currículum. Solamente debes de colocar las más relevantes, las más importantes y, como les comento, durante la entrevista eso ya se va a dar a notar o se va a preguntar también. No adulterar la información sobre la experiencia, esto también es muy importante porque la persona, cuando, por ejemplo, pasas con gestión humana, por ahí nos puedes comentar todas las funciones que vas desarrollando, pero cuando ya pasas con el cliente interno, que es la persona que de pronto ya conoce de carácter un poco más técnico y sabe de este lenguaje al 100%, por ahí puede identificar que sinceramente de pronto no tienes esa información bien desarrollada o te falta todavía. Entonces, siempre ser sincero de que todavía estás en un proceso de aprendizaje, que estás dispuesto, ¿no? Que siempre noten esa predisposición por el aprendizaje, ¿no? No conozco de la información, pero estoy predispuesto para poder aprender, me puedo meter a cursos, quiero aprender, si estás dispuesto a capacitarme yo lo hago. Entonces, siempre que puedan, si no tienes esa información, tengo las ganas de poder aprender. Entonces, esta es un poquito la estructura de la hoja de vida. En una siguiente PPT les voy a compartir también cómo es que deben de hacer también su CV, pero básicamente deben de colocar su nombre, su resumen profesional, un poco de sus datos personales, ¿no? En donde comprenda de pronto su nombre completo, su número de DNI, la edad, de pronto si desean también colocar su dirección, si no, tampoco no es necesario. Y su formación académica, ¿no? Si se encuentran en qué grado académico se encuentran, cuál es su ciclo también, si por ahí ustedes se encuentran en 7º ciclo y van a finalizar en el 2000, por ejemplo, 23, perdón, siempre es bueno que puedan colocar estudiante de 7º ciclo, colocar entre paréntesis julio, año de finalización, julio 2023. ¿Por qué? Porque muchas de las vacantes suelen abrirse a mitad de año o a finales de año. Entonces, si ustedes postulan en ese interín y puede que estén en esa etapa de transición de pasar al siguiente ciclo y el puesto requiera solamente estudiantes de 8º ciclo, por ejemplo, 8º, 9º, pero ustedes por ahí colocaron que están en 9º y ya o 9º, 10º, entonces por ahí les puede generar, simplemente ya lo descartan por no ser parte de estos ciclos que solicitan, ¿no? Entonces siempre es bueno poder colocar el año de finalización para que los puedan tener en cuenta dentro del proceso de selección. La experiencia laboral también es bueno puntualizarlo siempre y cuando la hayan tenido y si no colocar, como les comentaba, el tema de los voluntariados. Certificaciones, en un apartado también colocar certificaciones y por ahí colocar Office a nivel intermedio, realizado en tal instituto, comprendido en tales fechas, ¿no? Y también es bueno colocar la parte de emprendimiento. Si por ahí ustedes han tenido esta experiencia realizando algún emprendimiento, también es bueno colocarlo dentro de su currículum porque eso también te da otro tipo de capacidades que has desarrollado de manera personal, de manera grupal. Entonces, eso también te da un plus dentro de tu currículum, ¿no? Para que también sobre la entrevista puedan hablar sobre ello, ¿no? Te da esta capacidad de poder emprender, de poder crear, de poder indagar, porque claro, abrir un emprendimiento tienes que de pronto averiguar un poquito de cómo se encuentra el mercado, qué es lo que está haciendo la competencia, qué puedo hacer yo para que pueda resaltar sobre otros. Entonces, eso también te da un valor agregado dentro de tu currículum y también dentro de tu experiencia. Y esto es un poquito, chicos, el resumen, la hoja de vida que desean, si desean pueden tomarle fotito para que ustedes más o menos puedan tener un poquito el modelo para una entrevista.
para desarrollar su hoja de vida. Ese es un poquito. Y si no, igual también en la última PPT nosotros les vamos a pedir que puedan registrarse por ahí y todas aquellas personas que se registran nosotros podamos compartirles este modelo y puedan desarrollar su CV bajo este modelo, valga la redundancia. También es importante que ustedes dentro de su currículum puedan colocar las referencias laborales, no adulteren esta información porque también nos damos cuenta cuando lo adulteran, así que también es bueno que lo puedan colocar en la parte final de su CV y si no también pueden colocar referencias laborales a solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que los reclutadores y las personas que les han pedido su CV también son responsables de pedirles sus referencias laborales y ustedes también tienen que ser van a tener que tener mucha apertura para poder brindarles estas referencias. Y ya como para poder finalizar, hoy en día trabajamos mucho en la parte de LinkedIn. Si por ahí ustedes no tienen la oportunidad de poder haber desarrollado su LinkedIn, es momento, chicos, que puedan desarrollarlo porque eso les va a permitir ser la cara también frente a otras empresas, frente a reclutadores y también frente a profesionales que son de la misma línea que ustedes. Si por ahí dentro de los participantes que tenemos hoy en día, el 50% son ingenieros, ellos también tienen su LinkedIn, entonces ya más o menos vas a ver el modelo que tiene de formación académica, vas a ver un poquito que ellos también van a soler publicar artículos, van a también publicar posiciones que están buscando dentro de su compañía, entonces por ahí si ven tu LinkedIn bastante atractivo, van a querer que puedas ser parte o que puedas iniciar tu vida profesional con ellos para que te puedan formar. Entonces siempre es bueno tener esta red bastante activa para que ustedes puedan ser partícipes de otros procesos de selección. Y el networking, ser parte de alguna comunidad o grupos profesionales en LinkedIn, cuando ustedes ya tengan la oportunidad, o si por ahí ya lo tuviesen, de ser parte de LinkedIn, van a poder ser parte de esas comunidades o grupos profesionales que también le van a poder permitir poder visualizar todas aquellas vacantes que van a publicar, aquellos, como les comentaba, artículos, noticias, que eso va a generar mayor impacto para ustedes y va a ser más atractivo. Y finalmente, chicos, les invitamos a que puedan registrar su código QR dentro de esta PPT. Bueno, ustedes van a tomarle fotos de su celular, van a registrarse, van a colocar por ahí sus datos, son súper rápido. Y todas aquellas personas que se registren, nosotros vamos a poder compartirles finalmente la hoja de vida que por ahí en una PPT anterior se las compartí para que puedan estructurar su CV y pueda ser más atractivo, ¿no? Igual, cualquier consulta o duda que tengan, chicos, es momento de poder comentarnos ahora, así que les invitamos a que puedan levantar la manito por ahí si es que tuviesen algunas preguntas, por ahí si tienen alguna duda o han tenido alguna experiencia que de pronto no fue la más satisfactoria que se llevaron de ello. Entonces, por ahí, Claudia. Sí, hola Ana Claudia, sí, justo le escribí a Samantha por el chat. Mi pregunta era, por ejemplo, o sea, yo trabajo desde los 17 años, entonces en mi CV debería colocar mi experiencia de todos esos años hasta la actualidad, o bueno, yo tengo ahorita 27 años, entonces, o debería considerar los últimos años. Perfecto, Claudia. ¿Y has realizado ya prácticas preprofesionales o digamos que estos trabajos de 17 años eran en otras experiencias? ¿Cuándo empiezan tus prácticas? En realidad no he hecho prácticas, o sea, estoy en una empresa en la que he podido crecer, ¿no? Entonces los he considerado ya como prácticas, ¿no? Bueno, cuando estudié en ISIL, ¿no? Y ahora estoy por terminar la universidad, que me imagino que igual me valen como prácticas preprofesionales. Sí, claro. Yo creo que ahí en ese caso solamente ya deberías de considerar donde has tenido más tiempo de experiencia, ¿no? Si ese, por ejemplo, en donde me comentas actualmente, podrías poner solamente ese y ya concentrarse, colocar todas las funciones, bueno, las funciones más relevantes dentro de tu currículum, ¿no? Pero en este caso, como ya tienes esa experiencia preprofesional, sí, solamente la considerarías desde ahí. Si por ahí en la entrevista tienes el espacio para poder comentar, le puedes decir, no, yo también he trabajado en tal sitio, he desarrollado esto, sino que ya no lo vi necesario colocarlo en mi CV, más que esa experiencia preprofesional. Pero no, ya no sería necesario extenderlo todo. Ok, tengo otra consulta adicional. Sí. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, si yo he postulado muchas veces a una empresa para un mismo puesto y nunca me han llamado, ¿debería seguir insistiendo o simplemente debería dejarlo ahí? De repente
ya no insistir en ese momento, de repente, si es que me imagino que han colocado ciertos requisitos y funciones que han visto que dentro de tu currículum todavía te falta como esta experiencia, entonces lo que yo te diría sería esperar un tiempo más prudente, llenarte de otras experiencias, llenarte de otros aprendizajes también, conocimientos, y ya cuando estés como más potenciada, nuevamente intentar a postular. Ya, listo, muchas gracias. Listo, Claudia, muchas gracias a ti. Gracias, chicos. Sabemos que tienen más preguntas, pero si ustedes se registran, nosotros vamos a enviarles a todos ustedes el modelo de currículum a su correíto. Si tienen alguna pregunta o consulta adicional, por el correo ya nos lo van comunicando, ya que por ahí nos están comentando que estamos sobre la hora, entonces es importante que podamos, sí,